Saludos a todos, estamos en el día 104, 1 de 2. Seguimos con el Nuevo Testamento, Hechos de los Apóstoles, capítulo 16 al 18. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea su nombre. Venga a nosotros su reino. Hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Denos hoy nuestro pan de cada día. Perdone nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Capítulo 16, versículo 35. Llegado el día, los magistrados enviaron a los guardias a decir al carcelero: pon en libertad a esos hombres. El carcelero transmitió estas palabras a Pablo: los magistrados han enviado a decir que los suelte. Ahora pues salgan y marchen. Pero Pablo les contestó: después de habernos azotado públicamente sin habernos juzgado, a pesar de ser nosotros ciudadanos romanos, nos echaron a la cárcel y ahora quieren mandarnos de aquí a escondidas. Eso no, que vengan ellos a sacarnos. Los guardias transmitieron estas palabras a los magistrados. Les entró miedo al oír que eran romanos. Vinieron y les rogaron que salieran de la ciudad. Al salir de la cárcel se fueron a casa de Lidia. Volvieron a ver a los hermanos, los animaron y se marcharon. En Tesalónica, dificultades con los judíos, capítulo 17. Atravesando Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde los judíos tenían una sinagoga. Pablo, según su costumbre, se dirigió a ellos y durante 3 sábados discutió con ellos, basándose en las Escrituras, explicando y probando que Cristo tenía que padecer y resucitar de entre los muertos, y que este Cristo es Jesús, a quien yo les anuncio. Algunos de ellos se convencieron y se unieron a Pablo y Silas, así como una gran multitud de los que adoraban a Dios, y de griegos, y no pocas de las mujeres principales. Pero los judíos, llenos de envidia, reunieron a gente maleante de la calle, armaron tumultos y alborotaron la ciudad. Se presentaron en casa de Jasón, buscándolos para llevarlos ante el pueblo. Al no encontrarlos, arrastraron a Jasón y a algunos hermanos ante los magistrados de la ciudad, gritando: esos que han revolucionado el mundo se han presentado también aquí, y Jasón los ha hospedado. Además, todos ellos actúan contra los decretos del César, pues afirman que hay otro rey, Jesús. Al oír esto, el pueblo y los magistrados de la ciudad se alborotaron, pero después de recibir una fianza de Jasón y de los demás, les dejaron ir. Nuevas dificultades en Berea. Inmediatamente por la noche, los hermanos enviaron hacia Berea a Pablo y Silas. Ellos, al llegar allí, se fueron a la sinagoga de los judíos. Estos eran de un natural mejor que los de Tesalónica y aceptaron la palabra de todo corazón. Diariamente examinaban las Escrituras para ver si las cosas eran así. Creyeron pues muchos de ellos, y entre los griegos mujeres distinguidas y no pocos hombres. Pero cuando los judíos de Tesalónica se enteraron de que también en Berea había predicado Pablo la palabra de Dios, fueron también allá y agitaron y alborotaron a la gente. Los hermanos entonces hicieron marchar a toda prisa a Pablo hasta el mar. Silas y Timoteo se quedaron allí. Los que conducían a Pablo le llevaron hasta Atenas
y se volvieron con una orden para Timoteo y Silas de que fueran a donde él lo antes posible. Pablo en Atenas. Mientras Pablo les esperaba en Atenas, estaba interiormente indignado al ver la ciudad llena de ídolos. Discutió en la sinagoga con los judíos y con los que adoraban a Dios, y diariamente en la plaza con los que por allí se encontraban. Trataban también conversión con algunos filósofos epicúreos y estoicos. Unos decían: ¿qué querrá decir este charlatán? Y otros: parece ser un predicador de divinidades extranjeras, porque anunciaba a Jesús y la resurrección. Le tomaron y le llevaron al Areópago y le dijeron: ¿podemos saber cuál es esa nueva doctrina que tú expones? Pues te oímos decir cosas extrañas y queríamos saber qué es lo que significan. Todos los atenienses y los forasteros que allí residían en ninguna otra casa pasaban el tiempo sino en decir u oír la última novedad. Pablo, de pie en medio del Areópago, dijo: discurso de Pablo ante el Areópago. Atenienses, veo que ustedes son por todos los conceptos los más respetuosos de la divinidad, pues al pasar y contemplar sus monumentos sagrados he encontrado también un altar en el que estaba grabada una inscripción al Dios desconocido. Pues bien, los que adoran sin conocer, eso les vengo yo a anunciar. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, que es el Señor del cielo y de la tierra, no habita en santuarios fabricados por mano de hombres, ni es servido por manos humanas, como si de algo estuviera necesitado, el que a todos da la vida, el aliento y todas las cosas. Él creó de un solo principio todo el linaje humano, para que habitara sobre toda la faz de la tierra, fijando los tiempos determinados y los límites del lugar donde había de habitar, con el fin de que buscaran la divinidad, para ver si a tientas la buscan y la hallaban, por más que no se encuentra lejos de cada uno de nosotros, pues en él vivimos, nos movemos y existimos, como han dicho algunos de ustedes, porque somos también de su linaje. Si somos pues del linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea algo semejante al oro, la plata o la piedra, modelados por el arte y el ingenio humano. Dios, pues, pasando por alto los tiempos de la ignorancia, anuncia ahora a los hombres que todos y en todas partes deben convertirse, porque ha fijado el día en que va a juzgar al mundo, según justicia, por el hombre que ha dado a todos una garantía, el resucitarlo de entre los muertos. Al oír la resurrección de los muertos, unos se burlaron y otros dijeron: sobre esto ya te oiremos otra vez. De este modo Pablo se marchó de entre ellos, pero algunos hombres se adhirieron a él y creyeron, entre ellos Dionisio Areopagita, una mujer llamada Damaris y algunos otros con ellos. Fundación de la Iglesia de Corinto, capítulo 18. Después de esto se alejó de Atenas y llegó a Corinto. Se encontró con un judío llamado Aquila, originario del Ponto, que acababa de llegar de Italia, y con su mujer Priscila, por haber decretado Claudio que todos los judíos saliesen de Roma. Se llegó a ellos y, como era del mismo oficio, se quedó a trabajar en su casa. El oficio de ellos era fabricar tiendas. Todos los sábados discutía en las sinagogas y se esforzaba por convencer a judíos y griegos.
Cuando llegaron de Macedonia Silas y Timoteo, Pablo se dedicó enteramente a la palabra, dando testimonio ante los judíos de que el Cristo era Jesús. Como ellos se oponían y blasfemaban, sacudió sus vestidos y les dijo: su sangre recaiga sobre su cabeza. Yo soy inocente y desde ahora me voy a los gentiles. Entonces se retiró de allí y entró en casa de un tal Justo, que adoraba a Dios, cuya casa estaba contigua a la sinagoga. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y otros muchos corintios creían y al oír a Pablo se bautizaban. El Señor dijo a Pablo durante la noche en una visión: no tengas miedo, sigue hablando y no te calles, porque yo estoy contigo y nadie te atacará para hacerte mal, porque tengo yo un pueblo numeroso en esta ciudad. Y permaneció allí 1 año y 6 meses, enseñando entre ellos la palabra de Dios. Pablo entregado por los judíos a la justicia. Siendo Galión procónsul de Acaya, se echaron los judíos de común acuerdo sobre Pablo y le condujeron ante el tribunal, diciendo: este persuade a la gente para que adore a Dios de una manera contraria a la ley. Iba Pablo a abrir la boca cuando Galión dijo a los judíos: si se tratara de algún crimen o mala acción, yo les escucharía, judíos, con calma, como es razón. Pero como se trata de discusiones sobre palabras y nombres y cosas de su ley, allá ustedes, yo no quiero ser juez en estos asuntos. Y los echó del tribunal. Entonces todos ellos agarraron a Sóstenes, el jefe de la sinagoga, y se pusieron a golpearlo ante el tribunal sin que a Galión le diera esto ningún cuidado. Vuelta a Antioquía y partida para el tercer viaje. Pablo se quedó allí todavía bastantes días. Después se despidió de los hermanos y se embarcó rumbo a Siria, y con él Priscila y Aquila. En Cencreas se había afeitado la cabeza porque tenía hecho un voto. Arribaron a Éfeso y allí se separó de ellos. Entró en la sinagoga y se puso a discutir con los judíos. Le rogaron que se quedara allí más tiempo, pero no accedió, sino que se despidió diciéndoles: volveré a ustedes otra vez, si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. Desembarcó en Cesarea y después de subir a saludar a la iglesia, bajó a Antioquía. Después de pasar allí algún tiempo, marchó a recorrer una tras otra las regiones de Galacia y Frigia para fortalecer a todos los discípulos. Apolo. Un judío llamado Apolo, originario de Alejandría, hombre elocuente, dominaba las escrituras, llegó a Éfeso. Este había sido introducido en el camino del Señor y con fervor del Espíritu hablaba y enseñaba con todo esmero lo referente a Jesús, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Este pues comenzó a hablar con valentía en la sinagoga. Al oírle, Aquila y Priscila le tomaron consigo y le explicaron con más exactitud el camino. Queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron a ello y escribieron a los discípulos para que le recibieran. Una vez allí fue de gran provecho con el auxilio de la gracia a los que habían creído, pues rebatía vigorosamente en público a los judíos, demostrando por las escrituras que el Cristo era Jesús. Hasta aquí el capítulo 18, continuaremos en el siguiente video con el capítulo 19. Gracias. Les recuerdo lo que dijo un sacerdote, Padre Teodoro. La lectura de la Biblia es prácticamente obligatorio para un católico. Deberíamos hacerlo aunque sea una vez en nuestras vidas.
Así que les invito a que por este medio o por otros medios lean la Biblia. Gracias a todos.